Bueno, hola, buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este momento. Esta es una nueva charla que les traemos el grupo de mujeres STEM con Lactancia Angelitos. Esta es una charla dedicada a hablar de lactancia y tenemos a Vanessa Ospina Palacios, que es quien nos va a contar todo lo que necesitamos saber para extraer con propósito. Vanessa, te doy entonces la palabra para que te presentes. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación que han abierto. Realmente espacios como este aportan mucho a las madres, tanto lactantes como gestantes y profesionales de la salud. El día de hoy vamos a hablar sobre un tipo de lactancia que muchas veces pasa desapercibida. A pesar de que es desapercibida, tiene mucho para aportar, empoderar a las mamás, no es directamente al pecho, pero se ofrece lactancia materna exclusiva también. Algunas madres lo hacen de manera mixta, pero pues la idea es generar herramientas en este espacio de cómo poder las madres realizar este tipo de lactancia, que es la lactancia diferida, con herramientas estratégicas, cómo van a utilizar una técnica y cómo sostener en el tiempo este tipo de lactancia. Bueno, entonces, antes de iniciar, me voy a presentar un poco, antes de que ya abramos este espacio. Entonces, porfa, el otro slide, por favor. Les voy a hablar un poco de mi preparación académica. No sé si puedas pasar, por favor, Camila, el siguiente slide. Como tal, yo soy egresada también de la Universidad del Valle, del programa de Contaduría Pública, y soy magíster en Administración también de la misma universidad. Soy especialista en Compliance y en Auditoría Forense y docente también universitaria de la misma universidad y conferencista. Y pues muchas personas se preguntarán cómo terminé acá. Realmente fue por mi historia personal. Toda esta historia o este camino que recorrí al lado de mi hijo, o que estoy aún caminándolo, me llevó a especializarme en el acompañamiento de las madres, ¿sí? Entonces, a través de lactancia diferida, porque fue mi camino, fue mi forma, o ha sido mi forma de ofrecer lo mejor de mí a mi bebé. Entonces, a través de las extracciones, logré relactar. También he tenido el privilegio de donar más de 700 onzas a bebés prematuros que están en la UCI. Entonces, con esta historia pude como tal certificarme como asesora de lactancia, especialista también en anquiloglosia, en sueño infantil, en la alimentación complementaria BLW, todo lo que tiene que ver con duelo gestacional y perinatal. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a ir iniciando sobre el objetivo de esta charla, que es también la lactancia diferida. Entonces, como tal, la lactancia diferida es la práctica de alimentar al bebé con leche materna extraída en cualquier tipo de recipiente, ¿sí? Es decir, podemos usar vasitos, dedo jeringas, tetero cuchara, el biberón o sonda. Como tal, cuando vamos a utilizar biberones y el bebé no va a ser llevado directamente al pecho, pues el biberón tiene que tener unas condiciones anatómicas, que preferiblemente no sea recto, porque pues realmente el bebé no va a tener un buen desarrollo orofacial. Obviamente ningún biberón va a ser igual que el pecho, pero el bebé va a tener un mejor desarrollo, va a abrir la boca. Y hay algunas madres que llevan a bebé al pecho. Entonces, si el biberón es directamente o muy plano, el bebé no nos va a abrir la boca y como tal va pues a sí mismo succionar y puede generarle grietas a la mamá. También la lactancia diferida tiene un tiempo, el cual puede ser corto o largo, eso depende de las necesidades que tenga cada mamá, cada bebé, y pues da el objetivo que se plasme. El tema de la lactancia diferida para muchas personas es renunciar al pecho, y realmente no es renunciar al pecho, sino reinventarse, perdón, para sostener la lactancia cuando el contacto directo no puede darse, ¿sí? Entonces, hay ciertos ejemplos
de por qué se puede llegar a presentar una lactancia diferida. En casos de bebés que tienen frenillos limitantes, bebés prematuros que se han separado de su mamá, ¿sí? Bien sea por una UCI, un proceso de hospitalización, anquiloglosia. Muchas personas tienden a confundir un poco el frenillo con la anquiloglosia. Ya cuando tenemos casos de anquiloglosia es cuando definitivamente la lengua está anclada acá, ¿sí? Entonces el bebé no puede elevar la lengua y cuando tenemos ese tipo de casos, los bebés se pueden deshidratar por falta de alimento. Entonces es muy importante cuando las mamás están teniendo esas dificultades con el agarre, pues buscar otra alternativa que nos lleve a la alimentación del bebé. ¿Y cuál es ese? La extracción de leche materna. Existen muchos mitos frente a la lactancia diferida, que uno no es sostenible a largo plazo, que solamente es para bebés prematuros o que están en UCI o mamás que solamente regresan al trabajo. Entonces, también que el vínculo con los bebés, pues no se va a dar, lo cual pues es totalmente falso. Entonces, muchas madres con esta desinformación a veces pues les genera temor y les dicen que desde el día 1 no se pueden extraer. Entonces, las extracciones sí se pueden hacer dependiendo del propósito, ¿sí? Si una mamá está llevando directamente a su bebé al pecho, no tiene por qué sobreestimular el pecho. Pero en caso de una mamá que esté en la UCI o su bebé esté en la UCI, sí se puede realizar estímulo al pecho para que no se congestione y que el bebé pueda recibir esa primer vacuna que es el calostro, que es súper importante para bebé. Como tal, hay diferentes herramientas. En un momento les voy a explicar qué tipo de extractores hay en el mercado. Entonces, si tenemos casos en donde a veces nos dicen, no, es que poquita leche no, realmente no va a servir al bebé, hay que tener en cuenta que cada gota tiene un aporte nutricional, ¿sí? Todo lo que es inmunológico e incluso emocional. Entonces, la leche materna pues no se mide por onzas, sino realmente en las decisiones que esté tomando esa mamá o esa familia en el momento. Esos casos que les mencionaba ahora pueden también darse por el tema de un mal agarre, ¿sí? Cuando tenemos ese mal agarre, hay bebés que pasan a UCI porque pues su glicemia se baja, o sea, por falta de alimento, por falta de información. En el momento las madres tampoco asisten a cursos prenatales, sino que ya de pronto sobre la marcha o cuando se ha presentado la grieta, el dolor o se identifica el frenillo en el bebé, buscamos esa ayuda. Entonces es muy importante antes de dar a luz, pues empezar como con esta incorporación, no solamente el curso psicoprofiláctico. Algunos de estas señales de alerta, cuando un bebé tiene presenta frenillos, es que hace chasquidos, o sea, se duerme en el pecho, la mamá tiene grietas, él presenta dolor, también cuando bebé termina la toma, el pecho termina en forma como de labial, el bebé se duerme porque es más la energía que él quema intentando hacer la toma que lo que come, ¿sí? Es muy importante cuando realizamos todo este tipo de señales de alerta, validarlos con un odontopediatra o un fonoaudiólogo que son los encargados como de realizar ese proceso. Hay madres que también han tenido procesos emocionales o de pronto abusos en donde no toleran tener un bebé pegado al pecho. Entonces, la lactancia diferida es una forma de maternar de una manera pues diferente, pero válida. También madres que están en duelo, que su leche materna la han decidido donar, otras madres que también, pues a pesar de que tienen sus bebés vivos, donan leche a bebés que están en la UCI, que es el caso de nosotros que pues mi bebé también comparte allí.
Y lo otro son procesos de relactación, ¿sí? Entonces la lactancia diferida tiene un campo de acción muy grande, pero pues se debe saber extraer, ¿sí? No todos los extractores son para lo mismo, hay que tener una técnica, hay que tener una estrategia para que todo sea sostenible y ese va a ser el eje de nuestra charla. Entonces ahora para entrar en sí en materia, vamos a hablar de por qué tenemos que extraer con propósito. Cuando una mamá decide extraerse, tiene un objetivo totalmente fijo, o sea, si quiere su banco de leche, si se separó de su bebé, si quiere donar, si va a regresar al trabajo, si de pronto va a compartir con su esposo el tema pues de la alimentación del bebé o con el cuidador. Entonces, cada mamá tiene un propósito. Como tal, nosotras como madres o como mujeres, no funcionamos como una vaca o una ordeñadora, ¿sí? Incluso el tema de la ordeñadora fue una copia del extractor o sacaleches materno, ¿sí? Entonces, cuando a una vaca la colocan allí en este dispositivo, pues el proceso inicia y no requiere de pronto de la activación de hormonas como la oxitocina, como ocurre con nosotras las mujeres. Entonces, la mamá necesita pues estar tranquila, necesita estar segura, estar contenida y pues sobre todo sentirse respetada. Entonces, hay una forma del tema de conocimiento del cuerpo y fisiológico, que es la fábrica mágica de la leche, que es algo que he ideado tanto para las madres que asesoro como para los profesionales de la salud, darles a entender cómo funciona el cuerpo de una mamá para poder que la leche materna fluya mucho mejor, ¿sí? O que tenga una mejor producción, porque muchas veces la mamá puede tener una buena producción, pero el no saber activar la oxitocina y en cambio activar el cortisol no deja que fluya allí el proceso. Entonces, siempre les digo, la magia de la fábrica no está en las máquinas, es decir, no es el extractor, ¿sí? Es el cuerpo de la mamá, es cómo se comporta. Como tal, muchas madres tienen muchos extractores, quizás de las mejores gamas, pero la desconfianza en su cuerpo pues no las deja fluir bien. Entonces, la oxitocina es la hormona del amor y el cuerpo de una mamá lactante funciona como una fábrica, no como una bodega. Muchas personas llegan a pensar o cometen el error de dejarse de extraer para que saque más cantidad en ese momento de leche materna. Y resulta que en el momento puede que la mamá saque más leche materna. Pero ¿qué ocurre después? En el pecho hay una, hay una proteína que se llama factor inhibidor de leche materna, el cual es como un supervisor en esta fábrica y es el encargado de avisar en esa línea de producción cuando no se han llevado la leche de que el bebé no está necesitando leche, que por favor no produzcan más porque esa mamá se puede enfermar, le puede dar una mastitis y es como el freno de seguridad del pecho. Entonces, si Phil no se retira de acá lo más que pueda, entonces él no va a enviar señales para que se produzca más leche materna. O sea, si está aquí, va a ser negativo. Si se saca de aquí, o sea, entre más vacío esté el pecho, va a ser mucho más positivo porque ese pecho se siente vacío y va a empezar a producir, a producir, a producir. O sea, si no hay pedidos, no hay leche. Y entonces allí es donde aparece también prolactina. Prolactina se activa cuando se expulsa la placenta y ya nace el bebé, entonces ahí ya empieza a fluir la producción de la leche materna, se activa. Como tal, es una hormona que es algo trasnochadora, siempre se lo digo a las personas, y se activa de 2 a 6 de la mañana. Es decir, que por eso es tan importante las tomas o extracciones nocturnas, porque esto incentiva o motiva la producción de leche, ¿sí? Como tal, este pico de prolactina aumenta la producción, pero para las mamás que no llevan también a sus bebés directamente al pecho,
pueden crear falsos picos de prolactina. ¿Y cómo? Cada que se extraen, esperan 20 minutos y después de esos 20 minutos de haber estimulado pues el pecho, pueden volver a extraer y allí se genera otro pico de prolactina y son cosas que pues van a conllevar a aumentar la producción. Otras de esas hormonas es también la oxitocina, que es la hormona del amor, que es una hormona muy hermosa que se activa y pues hace como el domicilio o la entrega de la leche materna y es la encargada de que fluya este proceso. A pesar de que es una hormona tan hermosa, algunas madres con la desconfianza, con la ansiedad, el desespero, se bloquean, ¿sí? Ella funciona como un trabajador tóxico cuando les dicen, no, es que tú no trabajas, entonces, yo no trabajo, entonces ahora no trabajo para que pues realmente veas que no trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas madres dicen, no, casi no me sale leche, me salen pocas gotas, entonces de pronto falta como esa confianza en el cuerpo de que lo pueden lograr y así la oxitocina va a funcionar mucho mejor. Entonces, cuando la mamá tiene esa desconfianza, esa ansiedad, ese sueño, ese desespero, no está durmiendo bien, aparece cortisol, que es la hormona del estrés, ¿sí? De la ansiedad. Entonces, cuando cortisol se aparece, atrapa oxitocina y pues entonces hace que el proceso sea muy lento y que la mamá puede tener muy buena producción, pero como cortisol apareció, pues no va a bajar igual la leche. Entonces, también eso pasa con el exceso de café o de chocolate, o sea, 2 tazas máximo al día, porque pues a veces es el exceso de cafeína también impacta un poco la generación de cortisol. Entonces, esa es la forma en que se comporta el cuerpo. Entonces, por favor, el siguiente slide. Bueno, entonces ya hablamos de una parte de la técnica, que es como la base efectiva de una extracción, ¿sí? Entonces ya hablamos de ese conocimiento anatómico y fisiológico, o sea, cómo se comporta el cuerpo. Herramientas adecuadas. Aquí quiero hacer mucha énfasis porque resulta que en el mercado hay muchos extractores, ¿sí? Hay una variedad gigante de extractores de leche materna. No todos sirven para lo mismo. O sea, ni entre más barato mejor, no. O sea, los extractores dependen del objetivo de la mamá. Entonces, para iniciar, pues tenemos los extractores manuales. Estos extractores son útiles dependiendo del tipo de lactancia. Le es útil para una mamá que tenga ya una lactancia establecida, ¿sí? Cuando esa mamá de pronto va a una consulta médica, algo que sea súper rápido y necesita descongestionarse, si tiene una obstrucción, entonces puede que este le sirva a ese tipo de mamá, pero que sea lactancia materna exclusiva, o sea, algo eventual, porque esto funciona aquí con estímulo y aquí la succión, ¿sí? Entonces, esto no va a permitir que se optimice la extracción porque va a ser primero un pecho, después el otro y el reflejo de eyección pues se pierde porque cuando se hace un estímulo al pecho, a un pecho, en el otro empieza también el goteo. Entonces, para lactancia diferida no es apta. Hay extractores que son simples, o sea, solo es el extractor con solo una botellita, ¿sí? O sea, serían solita la botellita, con uno solo. Este extractor es útil para madres que también son lactancia materna exclusiva y se extraen 2 o 3 veces a la semana como para sacar una bolsita para un banco de leche, ¿sí? Entonces, para ese tipo de mamás que no se extraen frecuentemente es útil, pero para una mamá de lactancia diferida no lo es. Entonces, hay que tener en cuenta unas características, ¿sí? Entonces, uno, que el extractor sea de sistema cerrado, que es muy importante. Un extractor, cuando es de sistema cerrado, no permite que la leche entre al motor y se contamine y asimismo se oxida el motor
y pierda la succión, ¿sí? Entonces, siempre hay que ver que el extractor tenga sistema cerrado. ¿Y cómo se ve? Con esto. Cuando ustedes le ven esto, un extractor tiene sistema cerrado, ¿sí? Porque aísla la manguera que viene con el extractor y asimismo sabemos que pues no se va a contaminar. Bueno, entonces, por otra parte, hay en el mercado doble eléctricos. Los doble eléctricos funcionan bien siempre y cuando sean con una potencia de 270 milímetros de mercurio hasta 330 milímetros de mercurio, que es lo más alto que hay en el mercado. Entonces, los doble eléctricos funcionan muy bien para las madres que hacen lactancia diferida o se extraen, porque optimizan el tiempo. Adicional a esto, estimulan mucho mejor el reflejo de eyección o la oxitocina, se activa y pues obviamente vamos a tener mayor producción de leche materna. Entonces, sería apto. También hay extractores portátiles. En los extractores portátiles hay que tener mucho cuidado porque pues hay algunas madres con una anatomía diferente del pezón. Ya les enseño. Del pezón, que es diferente. Entonces, digamos que esta es el túnel en donde pues ya acá colocamos el pezón y el pezón llega hasta acá, hasta el final del túnel. Entonces, cuando tenemos ese tipo de pezón, se choca, duele, se irrita y pues la única forma de verlo es cuando es este tipo de extractor de botellita, o sea, un doble eléctrico. Cuando es un portátil, el motor está encima, entonces es totalmente difícil identificarlo, ¿sí? Como tal, también esta ventaja es la que tiene este tipo de extractor, porque pues uno está viendo cómo se desliza el pezón y asimismo el goteo, caso que no ocurre pues con un portátil. Los portátiles son muy útiles cuando de pronto ya ingresamos al trabajo, cuando vamos por fuera a hacer algún trámite, e incluso hoy en día varios extractores ya vienen tanto con botellitas como con coquitas recolectoras, o sea, ya portátiles, para que las mamás pues no pierdan el tema de la potencia. Entonces, si van a utilizar un portátil, que sea mínimo de 300 milímetros de mercurio de potencia. En el mercado hay referencias como el M9, el V1 Pro de Moncosi, que son muy buenos porque tienen 300 de potencia. Yo ya les voy a explicar un poco más sobre el tema de las configuraciones. Y hay algo que es el extractor primario. Los extractores primarios son los extractores de base para la lactancia diferida, o sea, las mamás que se extraen diario. Como tal, estos extractores en el momento son confundidos con extractores de uso hospitalario. El hecho de que sea un extractor robusto, como este, que es para lactancia diferida, como este, que también es un Spectra, es un S1 Plus, o este, que es el Baby Buda 2.0, o este, que en el momento es el más potente que hay en el mercado, que es el pumpable, el Super Jenny. Como tal, lo confunden con un extractor hospitalario. Esto no es un extractor hospitalario, es de base o un extractor primario, porque pues permite sostener una lactancia diferida. Por otra parte, los extractores hospitalarios, su nombre lo dice, son para mamás que están en el hospital con sus bebés en UCI o ellas están en UCI, y estos extractores son mucho más robustos, son súper grandes, que son de la marca Medela y tienen un costo alrededor de 7 u 8 millones de pesos, y pues realmente pues no es necesario, con estos primarios lo podemos lograr y permiten que se conecten 2 o más madres al tiempo para poder dar abasto. En Europa, este tipo de extractores pues los pueden rentar siempre y cuando las mamás adquieran un kit nuevo, o sea, con sus botellitas, con sus mangueras, o sea, todo esto con todos sus recipientes aparte. Entonces, ahora yo les hablé del problema que ocurre
con el pezón elástico, cuando llega hasta el fondo. Cuando la mamá tiene este tipo de inconveniente, no significa que sea un problema de lactancia o que ella no pueda lograr una extracción eficiente por el ángulo que tiene el túnel. Hay herramientas como este tipo de bridas que son de silicona, que son de la marca Pumping Pad, que permiten que se conecten, ¿sí?, al extractor, y con esto la madre se puede extraer, o sea, con esto se mejora. Entonces, es una muy buena opción. Entonces, bueno, les estaba hablando también de qué características debe tener ese extractor. Uno, pues que sea de sistema cerrado. Hay familias que de pronto no tienen los recursos suficientes para comprar un extractor nuevo, entonces lo compran de segunda mano. Ese tipo de prácticas se pueden realizar si el extractor es de sistema cerrado, porque recordemos que la leche materna también viene de la sangre, y en la sangre pueden haber enfermedades de transmisión sexual como es hepatitis, todo lo que tiene que ver con VIH, con SIDA. Entonces, al hacer contacto con las botellas, con el inserto, con las copas, pues el bebé, si esta persona está contagiada, se puede llegar a enfermar. Entonces, si es de sistema cerrado, se puede adquirir, pero se cambia todo el kit que está en el exterior, ¿sí? Por otra parte, la familia o la mamá tiene que asegurar que ese extractor tenga garantía, que tenga repuestos, porque los extractores hay que hacerles unos cambios en sus repuestos para que tengan una buena vida útil y que su succión no baje. Por ejemplo, en el tema de los diafragmas o las membranas, que son estas de acá, si la mamá se extrae de 8 a 12 veces en el día, esto se debe cambiar cada 2 meses, porque él lo que hace es estimular, ¿sí?, hacer ese simulacro de la succión de bebé, bien sea en estímulo como una succión no nutritiva o una succión nutritiva con la extracción. Por otra parte, están también las válvulas o picos de pato. Estas válvulas o pico de pato, como se los mencioné ahora, si se extrae 8 a 12 veces al día, se debe cambiar cada mes. Si es un extractor con manguera, se cambia cada 6 meses o cada que tenga hongos. Los adaptadores también cada 6 meses, igualmente las botellas. Bueno, entonces, también el extractor debe tener preferiblemente manejo de ciclos, ¿sí? Este tipo de extractores son muy buenos porque tiene modos, básicamente tiene el modo de estimulación y de succión, y también debe tener ciclos. Los ciclos le dicen al extractor cuántas succiones debe hacer por minuto, y también los niveles. No significa que entre más alto sea el nivel, la mamá va a extraer más. Hay que ponerlo en un nivel en que se estimule el pecho, pero que no le genere incomodidad a la mamá, porque si genera dolor, pues esto va a generar un bloqueo, la mamá se va a concentrar en el dolor y realmente pues va a aparecer el cortisol y no la oxitocina. Entonces, en un momento yo les explico cómo extraer. Bueno, entonces, otra cosa muy importante respecto a las características es que sea compatible, ¿sí?, con varios tamaños, porque los pezones no tienen una misma talla ni todos miden lo mismo, ¿sí? Entonces, ya vamos a pasar con el tema de la talla de la copa o del inserto correcto. Como tal, siempre le he dicho a mis madres que asesoro o a las asesoras de lactancia o IBCLC que el extractor tiene su técnica, ¿sí? Y una de las cosas más principales es saber elegir bien la talla que se le va, pues, a recomendar a esa mamá, porque eso, el inserto o la copa funciona como un zapato, ¿sí? Cuando el zapato te queda estrecho, te saca ampollas, te duele y tú no quieres caminar. Y si te queda grande, pues sencillo, se te sale el pie y no vas a llegar a tu destino, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con el tema de la copa o del inserto. Entonces el pezón preferiblemente debe estar en reposo,
No sé, Camila, si podemos ampliar un poquito allí la imagen para yo enseñarles, por favor. Bueno, entonces, preferiblemente el pezón en reposo. Vamos a hablar de mamás que ya pues estén lactando. En el embarazo y ya cuando se presenta el tema de ya el nacimiento del bebé, pues la talla varía. Entonces, aquí tenemos el pezón y se inicia desde acá hasta acá. Entonces, resulta que aquí tenemos 20 milímetros, ¿sí? Hay que tener en cuenta que hoy en día los extractores vienen con algo así, con estos huequitos. No lo recomiendo porque la medida no es precisa y siempre hay que mirar que la textura del pezón, si de pronto tenemos por acá un poquito más de textura, también hay que medirla, no solamente la base de base a base del pezón, sino tener en cuenta como esa textura, porque siempre debe ingresar el pezón, no la areola, ¿sí? Si está ingresando esta parte, está grande, o sea, le está quedando muy grande a la mamá y entra ese pezón en el túnel. Entonces, nuevamente, esto no se hace porque no vamos a tener una medida precisa y de pronto si tenemos pedacitos de piel por acá, pues no los vamos a medir. Este tipo de conteo se lleva sino entre 1 milímetro y otro y preferiblemente cuando vamos a asignar una talla se van a adicionar de 3 a 4 milímetros. No es algo sí o sí, o sea, hay que mirar cómo es el comportamiento del pezón, si a veces requiere un poquito menos o un poquito más, pero esa es la media. Entonces, nuevamente, pezón en reposo, cada pezón es de manera independiente que se va a medir, entonces este pezón se mide aquí, de base a base, él mide 20 milímetros, ¿sí? Se mide en milímetros, pueden usar ese metro de costurera, que ese también es muy efectivo. Entonces acá, esta mamá tendría que usar una talla 23 o 24, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, ella compró un extractor que es talla 21? Pues no le va a quedar porque tiene una talla 23 o 24. Muchos extractores vienen con la talla 27 y hay que mirar que venga con insertos para poder que se ajuste a la talla del pezón. No todos los pezones miden lo mismo, no existe una talla universal. Entonces, se mide el pezón izquierdo y el pezón derecho para poderle adaptar. Y si es una mamá que lacta directamente al pecho, apenas terminó la toma, se le van a sumar 2 milímetros, que eso es como lo ideal. ¿Listo? Entonces ya podemos volver a proyectar, por favor. Bueno, entonces hay algunos errores frecuentes en el tema de las extracciones y el primero y el que más se da es usar una copa incorrecta. En ocasiones utilizan la potencia más alta, o sea, las mamás se lastiman los pezones o se exceden con las extracciones. Una extracción no debe superar más de media hora, ¿sí? Si estamos hablando de lactancia diferida, deben hacerse extracciones de 25 a 30 minutos, no más de ahí. Es ideal hacer extracciones recurrentes, o sea, más seguidas. Por ejemplo, si vamos a aumentar la producción, entonces se puede hacer cada 2 horas. Si vamos a sostener cada 3 horas, pero cuando la madre esté en proceso de aumento de producción, pero siempre respetando que debe dormir, ¿sí? Es un plan de 15 días, se puede iniciar la primera semana cada 2 horas, mientras duerme cada 4 horas, porque la mamá debe descansar, y ya posterior a eso, pasar a cada 3 horas, ¿sí? De acuerdo a su objetivo, y mientras vaya a dormir cada 4 horas, porque si no, pues la mamá allí se nos va a cansar, y estar 100% seguros de la talla que se usa del pezón, porque si no, se va a destruir el pecho, ¿sí? Entonces, esa es una de las primeras cosas, que no usen una succión exagerada, pues porque a las mamás eso les va a doler, se va a concentrar allí.
El tema de saltarse la limpieza y el mantenimiento del extractor. Ya les hablé de cada cuánto se deben cambiar los repuestos. Hay algo también muy importante que es el tema de la limpieza. ¿Y qué ocurre? Que hoy en día muchas madres a través de redes han visto de que usar una bolsita Ziploc, van y lo refrigeran y eso no es así. ¿Por qué? Porque eso es un foco de bacterias, ¿sí? Entonces, los extractores hay que lavarlos con un jabón neutro que sea apto para los bebés, no con el de la vajilla de la casa o la loza, sino que hay un jabón que es especial con cepillos de silicona para que no se rayen los repuestos y se lava en cada uso y se pone a secar al aire sin necesidad de utilizar servilletas porque no sabemos el origen de las servilletas y se puede contaminar. Ahora bien, mientras bebé cumple 3 meses, una vez al día se esteriliza el extractor. Ya después, si bebé no tiene ninguna condición médica que lo lleve pues a ese tema de esterilización, si no es inmunodeprimido, entonces no hay necesidad de seguir extrayendo, sino lavando bien el extractor, porque cuando un extractor no se lava, se le está acabando la succión a ese aparato. No solamente es un foco de bacterias, porque estamos mezclando leche fría con recién extraída y pues eso pues genera ese foco de bacterias. Por otra parte está la posición y uso. Hay madres que utilizan el extractor, a veces se acuestan o utilizan un sostén de lactancia que es de licra, entonces el extractor se va bajando, se desacomoda y ellas van a pensar que no tienen suficiente producción de leche materna. Entonces, ¿qué consejo también les doy? Hay que tener sostenes robustos que no dejen que se mueva el extractor, ¿sí? Generalmente los manos libres sirven tanto para extractores portátiles como doble eléctricos. Bueno, entonces seguimos por favor con estrategia. Bueno, entonces yo ahora les hablé un tema de si estamos en aumento de producción, hay que simular un poco las tomas de bebé. En el tema del aumento de producción siempre hay algo que es oferta y demanda. Sabemos que cuando el bebé está muy pequeñito a veces se quedan dormidos, entonces el pecho hay que ofrecérselo, no solamente es lo que él requiera, ¿sí? Y el tema de cada 2 horas es como para simular esa necesidad que tiene bebé al iniciar, ¿sí? Ya después es como intentar sostener una regla de al menos 120 minutos dividido en extracciones en el día. Es decir, si yo voy a hacer 6 extracciones en el día de 20 minutos, entonces ya miro que si son cada 3 horas, no más de 4 horas. ¿Para qué? Para que se me sostenga la producción, más no para aumentar, porque ya ahí hay que utilizar otro tipo de estrategias. La mamá tiene que tener una meta clara, ¿sí? Tiene que saber, o sea, cuánto es lo que necesita, para qué lo necesita, cuál es su propósito. También mapear el día, o sea, sus rutinas, apoyarse con el tema de alarmas, bueno, no de pronto pues estarse estresando, pero sí colocarse recordatorios para que pues ella pueda hacer su extracción. Herramientas estratégicas. Bueno, entonces el extractor tiene que ser utilizado de una manera estratégica, no simplemente colocárselo y pues allí dejarlo que suceda la magia, porque muchas mamás solamente lo colocan en modo succión y ya, esperan que pronto se extraiga y por eso casi no les sale leche. Entonces, aquí, bueno, yo puedo utilizar el otro. Aquí este extractor tiene unos modos, ¿sí? Y se sacan de acá. Entonces aquí, cuando ya vemos esta señal de aquí como un tocinito, ese es el modo estimulación. ¿Y qué es el modo estimulación? Es cuando bebé hace ese masaje como llamando la leche para que haga su bajada, ¿sí? Entonces la mamá tiene que colocar este modo estimulación
que es el que está aquí, por 3 a 5 minutos, ¿sí? Cuando ella ya ve que está bajando la leche, pasa al otro modo, ¿sí? Que es el modo succión o extracción, ¿sí? Entonces, cuando iniciamos una extracción, generalmente el flujo de la leche es alto, o sea, sale buen volumen de leche, entonces hay que saber jugar con los ciclos. Cuando tenemos los ciclos y hay buen flujo de leche, hay que bajarlos, ¿sí? Un poquito uno los va bajando. Y si ven que se van quedando sin leche, vuelven y suben los ciclos. Y si se quedan sin nada de leche, vuelven y estimulan hasta que vuelvan a generar una bajada de leche materna. Y cuando ya tengan esa bajada, pues van a volver a succionar, ¿sí? Es prácticamente hacer una simulación de una toma de leche materna del bebé, porque pues el bebé no se va a quedar y succione, no, a él también le toca estimular y ya después empieza también a deglutir y después cuando ya siente que está bajando el flujo de la leche, empieza otra vez a masajear, a llamar la leche y cuando hay bajada vuelve otra vez a succionar. Entonces, esa es la mecánica que se debe hacer con el extractor, o sea, ¿qué herramientas se hacen? Esa es una, ¿sí? También es muy importante el masajear el pecho para activar la oxitocina. Entonces se masajea, ¿sí? Forma circular con los nudillos de los deditos, sin ir a tocar el pezón. Ya después se masajea así y es muy importante llevarlo hacia atrás, como a la costilla, hacia atrás, y esto hace que se active la oxitocina y se abran los conductos de la leche materna y que fluya un poco más la extracción, sea más rápida, no que aumente la producción, porque pues no va a aumentar la producción, pero sí lo va a permitir realizar de una manera más rápida. Y si de pronto ya regresamos al trabajo y no tenemos el tiempo para usar la mano, pues este tipo de masajeadores eléctricos vibran y también pues evita que a uno se le salgan obstrucciones, también son muy buenos. Y pues obviamente la mamá debe estar haciendo algún registro por si hay que hacer ajustes, ¿sí? Dependiendo pues de las necesidades que vaya teniendo. Bueno, entonces hay un mensaje que siempre es con el tema de la succión, cuando no es directa, pues la estrategia sí tiene que ser directa, ¿sí? Y asimismo pues va la familia a lograr el objetivo. En cuanto a la sostenibilidad, están 3 pilares y es el cuidado y el mantenimiento del extractor, que ya hablamos, que está muy enfocado en la limpieza, en la asepsia, de que cada uso se debe lavar, es muy importante, y estas piezas cambiarlas. 2 meses cada mes, si la mamá es lactancia diferida y se extrae de 8 a 12 veces. Cuidar el cuerpo está en el agradecer, ¿sí? En el activar la oxitocina. No les expliqué cómo activar la oxitocina ahora, simplemente en el tema de activar la oxitocina está utilizar ruido blanco, difusores con lavanda, ver fotos de su bebé, pues cuando ya regresamos al trabajo, oler su ropita, sus juguetes, hacer una videollamada con bebé, si estamos en la casa, abrazar nuestro bebé, la mascota, o que te hagan un masaje en esta zona de atrás, un abrazo al esposo, todo lo que tiene que ver prácticas de yoga, si le gusta comer chocolatina, pues comerlo en una forma moderada, es decir, la oxitocina es la hormona del amor y el placer, y todo lo que le genere placer le va a ayudar a activarla. Para aquellas madres que les genere estrés o ansiedad ver las botellas de leche materna, lo ideal es que le coloquen una media o un calcetín y lo tapen y solamente estén viendo el goteo a través del túnel. ¿Listo? Bueno, entonces, como tal, una lactancia sostenida no es la que nunca se interrumpe, sino que es aquella que busca cualquier forma humana para continuar. ¿Listo? Entonces, podemos pasar al otro, por favor. Bueno, entonces, el tema de la conclusión está muy enfocado a que la lactancia diferida, o sea, extraerse,
es más que usar un extractor, ¿sí? Muchas personas creen que solamente es colocarse allí el extractor, no hay necesidad de pronto de saberlo controlar, el cuerpo se debe revisar, hay momentos en que hay madres que tienen tiroides, eso también afecta la producción, resistencia a la insulina, mamas tuberosas, cuando son así formitas como de tubulares, que la areola es muy grande. Entonces, esto de pronto pues no restringe del todo una lactancia, pero sí requiere como un acompañamiento para poder que esta madre lo logre y no solamente pues decirle no, tienes tal condición médica, no lo vas a lograr, sino que obviamente generarle estrategias y darle confianza para que esa madre también pueda estar trabajando pues en su producción. Es muy importante tener una rutina, ¿sí? Y que pues cada madre pueda agradecer por lo que cada gota está allí sumándole para su bebé. Entonces, si una mamá no tiene técnica, se va a lastimar el pecho. Si no tiene estrategia, se va a cansar, ¿sí? Y si esto no es sostenible, pues va a abandonar la lactancia, porque hay muchos métodos que hoy en día están en redes, como por ejemplo las extracciones poderosas, que ya son para casos extremos, en donde se va a relactar o quizás la producción es muy baja, en donde se generan rutinas de extracciones cada hora por 10 minutos, por 3 días, entonces es muy desgastante para las madres y pues hay que saber qué estrategia se les va a implementar. Entonces otras madres también recurren al power pumping, pero pues son 20 minutos de extracción, descansan 10, vuelven y extraen 10, descansan otros 10 y extraen 10, es decir, 60 minutos, o sea, una hora, pero realmente allí con este power pumping no se está generando un pico de prolactina como el método que les expliqué anteriormente, que es 30, 30, 30, o sea, se extraen los 30 minutos con la técnica que les expliqué, descansan 30 y otra vez otros 30. Eso lo pueden hacer 1 o 2 veces en el día y eso va a estimular mucho el tema de la producción. Como tal, voy a explicarles también, como para finalizar, cuando una mamá utiliza un extractor, los motores tienen vida útil, que se me escapó en el tema de las características. Algunos son de 800 horas y otros de 1500. En este caso, este es de 1500. Entonces, cuando ellos ya cumplen esa hora, la succión pues va a variar. Entonces, para las madres que tengan este extractor, que es el S1 Plus, pueden hacer esta fórmula para ver cuántas horas se han consumido, que es el botón pues, de encendido. Ya después acá el modo, después se le da al más, menos, de nuevo a menos, más, y volvemos acá al modo. Y entonces aquí podemos ver que este extractor tiene 81 horas de utilización de 1500. Entonces también algunos extractores, entre más potentes sean, más bajita va a ser su vida útil, ¿sí? Y el tamaño del extractor no tiene nada que ver con la potencia. Este es de 320, ¿sí? Y es súper pequeñito y tiene más potencia que este, que es de 270. Entonces, hay que extraer con propósito. Todos los extractores no son para lo mismo. Vuelvo y repito, un extractor que sea para lactancia diferida tiene que ser entre 270 a 330 milímetros de mercurio de potencia, mirarle que sea de sistema cerrado, que tenga incluso control dual. Y este control dual es que permite que la mamá pueda controlar de manera independiente cada pecho, porque los pechos no gotean al mismo compás. En ocasiones ocurre que está goteando el pecho izquierdo y el derecho no. Entonces hay que esperar que el derecho empiece a gotear para volver a pasar a otra fase que es la extracción. Hoy en día hay extractores como el NCBI F1 que permite que la mamá
pueda extraer cada pecho de manera independiente, ¿sí? Entonces, para ya cerrar, recordarles que pues no todas las lactancias son iguales, no todas las historias se escriben de la misma manera, pero todas laten con la misma fuerza. El hecho de no lactar directamente al pecho no significa que estemos renunciando, nos estamos reinventando y pues nada, agradecerles por este espacio y esperar que esta información les sirva muchísimo. Muchas gracias. Esta información es demasiado importante y lo que más queremos es poder seguir difundiéndola y que sigan conociendo todos estos temas que nos contaste hoy. Así que muchas gracias a ti. Bueno, con mucho gusto.